Una jueza de Colombia negó la solicitud de preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno. Uribe está acusado de presunta manipulación de testigos. El caso data del año 2014, cuando el senador Iván Cepeda, del partido opositor Polo Democrático, denunció a Uribe por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, y la magistrada consideró que es posible afirmar razonablemente que Uribe, en extenso sentido, intervino en los hechos objeto de investigación. La decisión podría ser apelada por la defensa y Uribe se ha declarado en todo momento inocente de estas imputaciones. Militares retirados colombianos y un civil reconocieron en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz su participación en más de un centenar, escuche usted, más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales en la región de Catatumbo entre enero del año 2007 y agosto de 2008. Esta práctica se conoce en Colombia como los famosos falsos positivos, de los que se estima hay más de 6.400 casos en el país. Repito, 6.400 casos en el país de ejecuciones extrajudiciales. Vamos de inmediato a Bogotá, y se encuentra Ilse Borrero con todos los detalles. Ilse, buenas noches. ¿Qué más sabemos hasta ahora? ¿Qué reacciones hay sobre esta noticia que me imagino ha marcado la agenda informativa allá en Colombia? Te saludo. Así es, José Manuel. Durante todo el día, a lo largo del día, hemos estado informando sobre esta primera audiencia pública de reconocimiento que empezó el día de ayer y terminó el día de hoy. Fueron 2 días de jornadas intensas donde, como bien lo decías, 10 militares y un civil reconocieron su participación en la comisión de estos delitos extrajudiciales de los falsos positivos, en los que más de 6.402 civiles fueron asesinados y luego presentados como si fueran guerrilleros y bajas en combate. Un capítulo oscuro y muy triste de la historia reciente del país. En esta audiencia pública, los militares reconocieron en la zona del Catatumbo, se están esclareciendo específicamente 120 casos de falsos positivos. Allí se escucharon las voces incluso de un general, que es un oficial de alto rango, y de otros rangos como coroneles. Es el caso del suboficial Néstor Gutiérrez, quien reconoció su plena participación y responsabilidad en estos hechos y pidió perdón ante las víctimas. Escuchemos lo que dijo en la audiencia. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero, y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia, dejar unos hijos sin padre, dejar una madre sin hijos. No pido perdón a Dios, pido perdón a Dios, y hoy me paro acá para reconocer los crímenes de guerra que cometí, delitos de lesa humanidad. Como una catarsis colectiva fue definida por la jueza de la Jurisdicción Especial de Paz que lideró esta audiencia, lo que se vivió el día de hoy. Allí las víctimas, madres, familiares de estas víctimas de los falsos positivos tuvieron momentos en los que pudieron expresar su rabia, su dolor, incluso hubo momentos también de reconciliación, pero en general lo que están solicitando es verdad, una verdad que vienen persiguiendo desde hace 14 años y que vienen solicitando que se dé a conocer quién estaba detrás en los altos mandos militares y que se conozca quién dio la orden de estas ejecuciones. Escuchamos en el día de hoy varios testimonios de las madres, pero hay uno en especial que fue muy fuerte, que fue el de la señora Carmenza Gómez, madre de Víctor Gómez, un joven que fue desaparecido en Soacha, cerca a Bogotá, en la salida de Bogotá, y que luego apareció en la zona del Catatumbo justamente presentado como si fuera una baja en combate. Esto fue lo que dijo Carmenza Gómez. Hoy en día me da pesar, me da lástima de una institución
que por unos malos dañaron toda una institución. Las personas que nos debían de haber cuidado a nosotras, a la ciudadanía, entonces, ¿qué? Nos hicieron daño, y muchísimo, porque no fue solamente a nosotras las madres, sino a toda el barrio donde vivíamos, amigos, familiares de ellos. Entonces, hoy sí les pido el grande favor a ustedes, que digan la verdad. Este es el primer paso hacia el conocimiento de la verdad. Ahora, tras esta audiencia, los magistrados de la jurisdicción deberán estudiar estas conclusiones y los reconocimientos que se hicieron, y tienen un plazo de 3 meses para imponer las primeras sanciones que habrán frente a este caso. José Manuel. Gracias, Ilse, por tu reporte. Ilse Borrero reportando en vivo desde Bogotá, Colombia. Y por cierto, Colombia se prepara para nuevas manifestaciones este jueves, cuando se cumple un año del estallido social que siguió al paro nacional. Wilson Barco está en Cali. Wilson, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Cuéntanos cómo se vive en el país la víspera de esta jornada, para la que ya hay convocadas marchas, entiendo, en diferentes puntos del país. Te saludo, buenas noches. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues te cuento que hay una alerta máxima por parte de las autoridades por esta conmemoración del paro nacional llamado el estallido social, que se registró el 28 de abril del 2021. Fueron 35 días de paro nacional en todo el territorio colombiano, pero lo más difícil fue aquí en la ciudad de Cali, donde se presentaron afectaciones en todo sentido, tanto en edificios públicos como privados, y también víctimas. Y eso es lo que están pidiendo mañana en las concentraciones que se van a realizar este jueves, es que se conozca cómo avanzan las investigaciones frente a las muertes. Según Indepaz, fueron 80 víctimas durante las protestas, en su mayoría de la ciudad de Cali, y hasta el momento no se tienen resultados. En Colombia va a haber manifestaciones en 12 ciudades, ha dicho la Policía Nacional. Cerca de 50.000 hombres van a estar atentos ante esta situación. En Bogotá se van a presentar en 5 puntos las concentraciones, no va a haber marchas, al igual que en Medellín. Y aquí en Cali se van a presentar 3 actos, uno en el oriente de la ciudad, en el sector de Puerto Rellena, el otro en Siloé, en La Ladera, donde en horas de la tarde se va a hacer un reconocimiento y un velatón para hablar sobre la situación en la que se encuentran los jóvenes y sobre esas investigaciones que te estaba mencionando. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que aunque se respeta el derecho a la protesta, mañana no se va a permitir bloqueos ni afectaciones a edificios públicos ni privados, y que se va a tomar medidas en el asunto si esto se presenta. Frente a la información de inteligencia, que en algunos casos quiere usarse violencia o instrumentalizar esa manifestación pacífica para desarrollar en algunos casos actos contrarios a la ley, se han tomado hoy todas las medidas preventivas y las acciones necesarias para garantizar que no se permitan vías de hecho, bloqueos, desabastecimientos, ni afectaciones a los derechos de los otros colombianos, ni afectaciones a la libertad de los otros ciudadanos. Respetamos y acompañamos la manifestación pacífica, por supuesto, y se han definido hoy los dispositivos necesarios para garantizar que se den esas manifestaciones, pero también para controlar y prevenir cualquier hecho que genere violencia. Hola. Esta es la situación que se presenta. Ya se instalaron los comandos de vigilancia permanente en todo el país, en 12 ciudades, para los 25 puntos de concentración que va a haber mañana aquí en el territorio colombiano. Por su parte, las centrales obreras, que han dicho que a pesar de esas manifestaciones de mañana se va a mantener otra serie de concentraciones hasta el próximo domingo, el 1 de mayo, cuando se realice el Día del Trabajo. José. Así, bueno, veremos cómo se desarrollan estas manifestaciones. Ojalá sean manifestaciones de recordación en paz, en tranquilidad y respetando, como decía el ministro Molano, los derechos de los otros, los que no se van a manifestar, los que quieren ir a casa, al trabajo, los que se quieren desplazar en total libertad. Wilson Barco, gracias por tu reporte tan completo desde Cali, Colombia. Buenas noches para ti.
Bueno, y hablamos de la situación en Colombia con mi primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida al politólogo Rodrigo Pombo Cajiao, abogado, profesor y también defensor de derechos humanos. Señor Pombo, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a Conclusiones. Pues con las buenas noches para usted y toda su audiencia, muy generosos por esta invitación. El gusto es nuestro. Mi primera pregunta, ¿por qué aparece esta declaración justo antes de las elecciones presidenciales? ¿Por qué aparece esta confesión, esta autoacusación de estos militares, de este civil, precisamente ahora? ¿Es mera coincidencia? ¿Y por qué? Le pregunto, ¿por qué esta información sale precisamente ahora en tiempos de campaña? Bueno, son dos tiempos totalmente distintos con calendarios totalmente diferentes. Uno es el calendario electoral propiamente tal, predefinido en la ley y qué tal, y por el otro lado tenemos un calendario judicial de unas audiencias públicas como la que presenciamos en estos días, hace parte, digamos, de un marco eminentemente jurídico. Lo que sí suena extraño es que los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, pues suelen sacar, digamos, noticias, y esto se vuelve, digamos, una especie de tradición bastante impactantes desde el punto de vista político en unos momentos electoralmente muy sensibles. Pero la verdad sea dicha, pues se trata de dos calendarios totalmente autónomos e independientes que pueden llegar a coincidir. Yo esperaría que no dolosamente, yo esperaría que no de mala fe, sino que simple y llanamente esas son las circunstancias de el Dios Fortuna, ¿no? Pero sí, digamos que siempre se deja un sinsabor que a muy pocos días de una elección electoral, pues Claro. se profieran decisiones judiciales de tan alto impacto. Exacto, y eso es lo que conversaba con varios amigos y con varias fuentes en Colombia, y lo primero que resaltaban era precisamente eso, que quizás las autoridades judiciales debieron haber esperado para después de las elecciones o no tan cerca de las elecciones para haber dado a conocer un testimonio tan importante y tan sensible, pero bueno, ¿será coincidencia o no? Se lo he preguntado a usted, usted me ha dado su respuesta. Ahora, ¿qué sanciones se enfrentan los responsables por estos supuestos crímenes de lesa humanidad que estaban inculpándose en cámara, como este señor que acabamos de ver recientemente acá en Conclusiones? Pues lo primero que hay que anotar es que hasta donde se entiende de los acuerdos que suscribió el gobierno del doctor Santo con los exterroristas de las FARC, es que hay dos especies de instancias. La primera es, hay una confesión por parte de quien considera haber cometido delitos de guerra, de lesa humanidad, atroces, genocidas casi, y obviamente se puede retractar. Y obviamente le queda la responsabilidad a la Justicia Especial para la Paz en indagar, investigar, a ver si todos esos hechos son ciertos o no. Si lo cogen, perdóneme la expresión tan colombiana, si lo pescan en la mentira, pues evidentemente puede ser una sanción hasta 20 años. Pero si se comprueba que la confesión es verídica y que evidentemente no adolece de ninguna mentira, falsedad o irregularidad, pues las sanciones son realmente bajas. Tengo entendido, y aquí mi memoria me puede traicionar, que las sanciones oscilan de 5 a 8 años. Ok, entendido. Ahora el caso de la mentira es particularmente complejo, como usted lo señala. Ahora, ¿estamos frente a la punta del iceberg en el tema de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto? Se lo pregunto porque el número que venía anteriormente eran 2.000 y pico ejecuciones y ahora se está hablando de más de 6.400. Sí, correcto. Primero, la identificación de las víctimas aparentemente no ha sido del todo clara en las circunstancias que exige, digamos, cuál fue el enjuiciamiento internacional de tipo penal, así sea dentro del marco de una justicia transicional, es decir, las condiciones de tiempo, modo y lugar, exactamente quién fue, cuándo fue, y por supuesto hay voces que demandan inclusive establecer quién fue el determinador, quién dio la orden, bajo qué contexto y demás. Eso no está claro, eso debe determinarse. Ya hay un primer y muy doloroso paso, que es decir,
parcialmente la verdad, hay una verdad relativa de unos testigos, hay que cotejarla con otra serie de pruebas, pero bueno, ciertamente este es un paso muy importante y casi que histórico, pero lo que sí hay y tengo que confesárselo, José, un sinsabor en Colombia es que empezaron a a otorgarse confesiones por parte de los servidores públicos, de los miembros de la fuerza pública, y no hemos recibido ni confesiones expresas contundentes, claras, con perdones en cada uno de los macrocasos, ni mucho menos sanciones a través de sentencias judiciales definitivas que condenen pues, los actos sistemáticamente terroristas, genocidas de los exmiembros de las FARC. De tal manera que eso es lo que se está esperando por parte de la sociedad. Recordemos que la justicia especial es una justicia confesa y pues se requiere que pues, confiesen sobre todo los victimarios que fueron las FARC y obviamente los servidores públicos que hayan cometido esta serie de criminales pues, delitos. Claro, las personas que posiblemente cometieron estas atrocidades, sean las FARC, guerrilleros, sean los paramilitares, o sean miembros del ejército, como en este caso hemos estado viendo. Ahora, ¿qué sentido tenía asesinar a estas personas inocentes? ¿Cuál es el beneficio que se buscaba? ¿Matar por deporte para demostrar que ganaban terreno a la guerrilla? ¿Tan terrible es? Pues, no, digamos, hay quienes dicen que eso desde el punto de vista lógico no tiene explicación ninguna, desde el punto de vista del beneficio político, la explicación es muy poca, pero hay quienes justifican ese tipo de masacres y de asesinatos extrajudiciales bajo el entendido de que la lógica de la guerra por parte del Estado era alcanzar unas metas con la mayor cantidad de bajas posibles del lado enemigo. Y no importaba verificar la naturaleza de la baja, la naturaleza del asesinado, sino importaba suficientemente la estadística. Y en ese orden de ideas lo que existía, dicen los críticos de todo esto, es un incentivo perverso de matar a discreción simplemente para elevar unas estadísticas de combate y de éxito contra el terrorismo. Es difícil de creer que esa fuera una política de Estado. Yo sinceramente estoy convencido que nunca fue una política de Estado, pero también hay que aclarar y, digamos, ser absolutamente sinceros con su audiencia de que en Colombia existieron asesinatos extrajudiciales, seguramente siguen existiendo y quizás seguirán existiendo, porque evidentemente en más de una organización con más de 500.000 servidores públicos, pues hay mucho criminal. Claro. Y obviamente pues hay que tenerlos muy bien monitoreados. Me quedo con su frase, no fue una política sistemática del Estado. Es importante lo que usted acaba de decir y sobre todo un hombre, digamos, de sus credenciales como politólogo y también como defensor de derechos humanos. Rodrigo Pombo, gracias por estar con nosotros en Conclusiones. Buenas noches.